Bueno, hoy nos toca hablar y explicar sobre la Edad Media, centrando en dos temas puntuales, fines de la Edad Media. Uno es el feudalismo, el otro es, un poquito posterior, la crisis del siglo XIV. Bien, vamos a partir del feudalismo. Acá mostramos un castillo feudal, ahora vamos a ver algunas características, pero vamos a ver al origen, cómo se inició este proceso. Nos estamos ubicando en el continente europeo, en el siglo XI, año 1000 al 1100. Durante esos años, los reyes vivían un problema muy importante que tenía que ver con que el reino estaba desprotegido debido a las permanentes invasiones y conflictos con otros pueblos. Entonces el rey, o los reyes mejor dicho, de ese periodo, deciden dividir su territorio. Acá, como pueden ver en el esquemita, como podrán ver, no muy prolijo, pero bueno, se entiende igual, su reino era dividido. En este dibujo puede aparecer dividido en 4, pero puede ser dividido en 6, en 8, no importa. El que tenía el poder sobre este territorio era el rey, pero como no podía gobernarlo bien, lo que hace es dividirlo para protegerlo. Como dice un dicho, divide y reinarás. Esa división se va a pasar a llamar a partir de ahora feudo. Cada uno de los territorios que se divide un reino se va a llamar feudo. ¿Por qué feudo? Porque feudo significa tierra. Y lo que le daba poder al rey y en este caso a las personas a las cuales dividía el territorio era justamente el feudo. De ahí proviene el nombre de feudalismo. Bien, este feudo va a ser entregado a un noble que a partir de ahora se va a pasar a llamar señor feudal. Entonces tenemos dos personajes, el rey que divide las tierras y el señor feudal que es quien va a ejercer el poder en ese territorio. Cada señor feudal va a construir un castillo en su territorio y desde el castillo, como podemos ver en este dibujo, va a gobernar a todo el territorio de alrededor, el castillo fortificado por las invasiones. Bien, alrededor del territorio se van a ubicar del castillo divisiones de tierras que se van a pasar a llamar parcelas. Cada tierra muy pequeña era entregada esa porción de tierra a una persona, a una familia, mejor dicho, de personas, denominadas siervos. Acá tenemos otros protagonistas. Dijimos rey, señor feudal, siervos. Estos siervos son justamente los que van a estar encargados de la producción de la tierra, los que van a estar encargados de cultivar y los que van a estar encargados de producir todo este territorio que ustedes ven acá dividido. Esa producción obviamente era para el rey. Primero para el señor feudal y luego el señor feudal para el rey. La idea del rey era dividir el territorio para controlar mejor no solo las tierras, sino también la producción de esas tierras. Bien, este funcionamiento va a estar marcado por lo que se llamó, como pueden ver acá, la relación vasallática, que es la relación entre el señor feudal, que ya hablamos por acá, y el siervo, que también era llamado vasallo. Por eso, relación vasallática. ¿De dónde viene el nombre siervo? De servidumbre, de servil, como que esta persona, que era un campesino, le sirve al señor feudal. ¿Y en qué consiste esta relación que ustedes ven? Es recíproca, va y viene. El señor feudal le daba tierras para trabajar y también le daba protección, o sea, lo cuidaba en caso de ataques o invasiones. Los metía en el castillo, como ustedes pueden ver acá fortificado, y acá los protegía. Ahora, ¿a cambio de qué? Nada era gratis, obviamente. El siervo tenía que producir la tierra, pero también en caso de invasiones o ataques o guerras, tenía que formar parte del ejército del rey. Acá pueden ver cómo estaba dividido. Estaba el castillo, estaba la reserva del señor feudal, estaba la aldea donde se producía y la iglesia también cercana al castillo. Bien, esta relación vasallática era obligatoria para el siervo. Si el siervo no cumplía con su producción o con su participación en el ejército, era echado de la tierra y obviamente terminaba, en la mayoría de los casos, muriendo porque se quedaba sin nada. Por lo cual era prácticamente una relación de esclavitud. No llegaba a ser esclavo porque tenía su propia tierra, pero sí era un siervo porque dependía su vida prácticamente del señor feudal. Bien, mientras esto transcurría, fíjense el tema de los tiempos, siglo XI, un par de siglos más tarde, ya en el siglo XIV, esta situación del feudalismo va a cambiar. Pero antes vamos a ver esto,
que está incompleto este cuadro, que dice sistema feudal. ¿Por qué? Porque dice que es político, es un sistema, el feudalismo, ¿no? Sistema porque tiene varias partes, varios procesos, como ustedes pueden ver acá. ¿Por qué político? Político porque justamente entra en juego el poder. El poder del rey, al dividir el territorio, pasa a manos del señor feudal, que se queda con justamente las tierras y el ejército. Entonces el rey empieza a perder su poder durante el feudalismo y lo empieza a ganar el señor feudal. ¿Qué implica esto? Que al rey le sale todo al revés de lo que había pensado al principio. ¿Por qué económico? Porque obviamente hablamos de producción económica, de producción agrícola y ganadera para la subsistencia. No había para la exportación, pero sí había para alimentarse y era interna, pero esa producción iba a manos del señor feudal. ¿Y por qué social? Porque se generan clases sociales, muy claramente y muy diferenciadas. El rey, los señores feudales y la clase privilegiada, como eran los caballeros y los curas, el clero, digamos, y los no privilegiados, que eran todo el resto, generalmente los campesinos, o siervos en este caso. Bien, por último, si no hacemos tan extenso, vamos acá a la crisis del siglo XIV, generada por la peste bubónica, llamada también en esos años como peste negra. Esta peste se originó en Asia, en una rata, se contagió a través de una rata, ya sea por su excremento o la saliva que la rata dejaba en los alimentos, y se trajo en barco hacia las costas de Italia, del sur de Europa. Esta peste se expandió muy rápidamente por toda Europa, provocando prácticamente la muerte de la mitad de las personas que vivían en ese tiempo, 2 millones de personas. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, ¿no? Con la peste que estamos viviendo, con nuestra pandemia actual. El origen es el mismo, pero la situación era mucho peor. ¿Por qué? Porque genera, como dice acá, un caos sanitario impresionante. No había médicos, no había hospitales, no había lugares de salud. Sí se hicieron cuarentenas para separar a las poblaciones, pero tampoco tenía medicamentos. Era una enfermedad que atacaba el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y provocaba en pocos días la muerte de la mayoría de los contagiados. No había ningún tipo de medicamento y, como les dije recién, no había hospitales. ¿Qué generó esta peste a corto plazo? Una gran crisis económica porque no se producía nada, entonces el campo quedaba sin producción. Una gran crisis social porque la gente moría porque no tenía que consumir, si no moría por la enfermedad. Revueltas campesinos que empezaron a buscar solución para poder continuar con su vida, digamos, de alguna manera. Y también una crisis del sistema feudal. ¿Por qué? ¿Qué les parece que se rompió en la relación vasallática? El siervo, ante la crisis, le fue a pedir ayuda al señor feudal, al castillo. ¿Qué hicieron los señores feudales? Por miedo a contagiarse, cerraron las puertas. Por lo cual el siervo rompió la relación vasallática y de esa manera el sistema feudal entró en crisis. ¿Quién aprovechó acá? Miren, el mismo que al principio había dividido su poder, empieza a recuperarlo debido a que el señor feudal lo empieza a perder con la crisis. Bien, para que no sea más extenso, lo cortamos acá y continuamos muy prontito. Nos vemos.